Buenas tardes tengan todos. Ahora vamos a abrir las Santas y Sagradas Escrituras, que es quizás no la mejor parte porque ambas cosas son hermosas en este día de reposo, pero que en cierto sentido el reflexionar en las Escrituras, en lo que Dios nos tiene para hoy, pues es parte de lo más importante, así lo considero yo. Sean todos bienvenidos, de verdad que todo lo que se hace acá se prepara con mucho amor y con mucha dedicación, independientemente de las fallas de a veces, pero así hacemos. Entonces, pues siéntanse bienvenidos, y todos los que en este momento a través de internet están ahí conectados, reciban un afectuoso saludo, todos, en Estados Unidos, Monterrey, Ecatepec, Puebla, Tlaxcala, todos los lugares en donde nos apartan un espacio para estar con nosotros. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de los temas de la eternidad. De hecho, a veces yo planeo, y no sé si lo dije, pero planeo un tema y digo, a lo mejor me tardo 2 o 3 estudios. En este caso ya llevamos, creo, más de 6 estudios, y tengo más estudios que Dios ha puesto ya en mi mente para compartir con ustedes. Así que con el espacio que tuvimos hace 8 días, que retransmitieron un estudio de lo mismo, obviamente esa enseñanza no entra en el ciclo, pero pues para que los hermanos puedan agrupar esta enseñanza, seguimos en lo mismo. Seguimos en los temas del ciclo La Eternidad, esperando que a cada uno pues le estén siendo de bendición y de reflexión. Son temas que debieran en lo posterior meditarse, reconsiderarse, analizarse, y no nada más así como decir, pues ya se dio el estudio y ya no hay nada más que meditar. No, claro que no. ¿Les parece si nos ponemos en manos de Dios para que Él bendiga nuestras ideas, los pensamientos en este día? Señor, gracias por este momento. Tú eres Dios y te muestras a nosotros a través de tu palabra. Hoy estamos delante de ella y queremos recibir de ti entendimiento, comprensión, ya que vamos a recordar lo que está ahí escrito, a meditarlo, y esperamos como siempre tu asistencia para nuestro provecho, Señor. En tus manos estamos en estos momentos. Gracias de antemano. Amén. El día de hoy quiero tocar otro tema que considero es acorde al ciclo titulado La Eternidad. El día de hoy quiero hablar acerca de el suicidio. Tiempo atrás di una enseñanza al respecto acá, y me pareció importante el reflexionar en esto. Alguno dirá, pues hermano, yo no he pensado en suicidarme, no tengo ningún interés, ni me ha venido a la mente. O a lo mejor alguno dirá, no, pues a mí sí, yo he tenido ese tipo de pensamientos. Entonces es importante que nosotros comprendamos las consecuencias de dar ese paso, y también lo cercano que la mayoría de humanos está a ese pensamiento, el suicidio. ¿Pueden ustedes decir que es poco importante? Bueno, al menos para mí sí es importante. Sí es importante por muchas razones. En primera, porque la Biblia sí habla y sí da testimonios acerca de gente que se ha suicidado, y también a gente que le ha venido a la mente suicidarse, a hombres de Dios también, ¿sí? Quitarse la vida. Y entonces es importante que lo entendamos nosotros, porque fíjense, hace como 2 años atrás, quizás, predicadores de rango no delante de Dios, sino de rango, de importancia ante el medio religioso, hicieron un debate acerca de que si Dios perdonaba a una persona que se suicida, ¿sí? Una persona de importancia dijo así, ¿un cristiano tiene presiones? Dijo, sí. Él se respondía. ¿Un cristiano tiene problemas? Sí, él se respondía a sí mismo. ¿Un cristiano puede ser ahogado por situaciones muy complicadas en la mente? Él mismo se respondía y decía sí. Y luego decía, ¿un cristiano se puede suicidar? Y él mismo se respondía y decía
Sí. Y luego agregaba, pero aunque se suicide, Dios lo perdona. No, pues de norte a sur en el continente en el que vivimos y en todos lados, hubo opiniones repartidas, vamos a decirlo así. Unos decían, es que Dios sí lo perdona. Otros decían, es que Dios no lo puede perdonar. Y así el debate. Y son predicadores que a últimas fechas ya no tengo o siento muchas ganas de mencionar nombres en específico, pero aguas con lo que ven en internet, con los predicadores de renombre que te atrapan y al fondo y en esencia te están llevando a un lado equivocado. Les hablo de un predicador muy famoso o varios predicadores y que tienen tienen este tipo de pensamiento. Es decir, que si tú te suicidas, bueno, quedamos claros que todos entienden el significado de suicidarse, es quitarse la vida uno mismo, tú quitarte la vida, ya sea ahorcarte, agarrar un arma, matarte. Entonces, si ustedes piensan que no es importante este tema, no, sí es importante. Tan importante es que después de que se genera este debate, bueno, antes y después, personas llamadas así cristianas, particularmente en Estados Unidos, no sé acá en México, pero particularmente en Estados Unidos, optaron por quitarse la vida. Sí, predicadores, no sé si ustedes lo sabían, pero es bueno que lo sepan, optaron por quitarse la vida. No sé cuántos de ellos lo habrán hecho en el entendido de que, ¿qué tiene? Pues si me quito la vida, pues Dios me perdona. ¿Y saben qué texto fue su caballo de batalla, por así decirlo, de estos predicadores que omito su nombre? El texto que ellos tomaron fue aquel en donde la Biblia dice, todo pecado le es perdonado al humano, todo, cualquier pecado que cometa, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces dicen, todo pecado o sea, ni siquiera tiene que ver con el suicidio, no está hablando de atentar contra nuestra vida, no tiene ninguna relación, pero está el auditorio lleno y la gente escuchando y las audiencias ahí diciendo, amén, sí es cierto, todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que si me suicido, pues no estoy blasfemando en contra de nadie. Entonces, ¿Dios me perdona? Claro que me perdona, dice la gente, ¿sí? O sea, este tema tiene importancia, tiene impacto y creo que cuando estudiemos en esos momentos este tema un poco más a fondo, te vas a dar cuenta que sí tiene importancia y que además, pues hay que ser honestos. Ha habido momentos en nuestras vidas, lo digo por mí y por decenas de personas que yo he ministrado, en donde a todos nos sorprende y nos invade el deseo de ya no vivir. O sea, eso yo creo que, bueno, me atrevo a decir a toda persona, a todo humano que ha existido, existe y existirá, en algún momento le va a venir ese pensamiento en su mente. Pero, que no es el tema hoy, pero si la gente entendiera, hablando de estos temas de la eternidad, que cuando uno muere no termina todo, sino que nosotros somos eternos, no aquí en la tierra, sino nuestra alma es eterna, vive. Y aun cuando después de que uno muere, uno sigue viviendo. La escritura en Hebreos dice que está establecido para los hombres, para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La gente que se suicida lo hace como queriendo huir de algo que no quiere enfrentar. De hecho, uno de los pecados del que se suicida, de los principales, es la cobardía. No enfrentar las cosas que están ocurriendo o que está pasando o con las que siente que no puede y se quita la vida. ¿Sí? Eso es un pecado. Ese es uno de los pecados de la gente que se suicida. Pero lo que no sabe es que la escritura dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces la gente lo hace en el entendido de que, me mato, se acaba todo. No es cierto, o sea, no es verdad. La persona que se suicida, nadie le dijo o no lo sabe que está pasando de algo que siente que es horrible, que está sufriendo por algo que realmente es verdaderamente terrible. ¿Qué es terrible? El juicio. O sea, la persona despierta y está Dios delante de él para pedirle cuentas. O sea, no es cierto que ahí acaba todo. Entonces, pues sí es un tema un poco complicado, pero vamos a refugiarnos, como siempre hemos hecho, en las santas y sagradas escrituras y a tener y tomar en nuestros corazones como referencia
lo que Dios dice. ¿La Biblia habla o da testimonio de gente que se ha suicidado? Claro que sí, y de gente que ha deseado morirse y, por así decirlo, también atentar contra su vida. Pero primeramente quiero que revisemos dos testimonios de dos personas en las Escrituras que se mataron, que decidieron poner fin a su vida. Uno es muy conocido, pero vamos a revisarlo. Está en Mateo capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, estamos en Mateo capítulo 27, versículo 3. Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Cosa importante. O sea que ya desde mucho tiempo atrás, y de hecho estoy tocando unos versículos que hablan acerca del suicidio, pero en las Escrituras hay más. Hay más personas que han tomado su vida en sus manos y han decidido ponerle fin a su vida, pero ellos mismos, bajo su propia idea, bajo su propio método, como en este caso Judas. Judas estuvo delante de una situación que le afligió, que se llenó de sentimientos, de culpa, ¿y qué hizo? Tomó la salida, la que le llamamos salida falsa. Pero fíjense que esto tiene más de 2000 años. Y al día de ahora todavía vemos y escuchamos de personas que deciden quitarse la vida. Hasta el día de ahora todavía escuchamos y vemos. De hecho, no sé si ustedes lo sepan, pero el estado de Puebla, en el que nosotros estamos, hasta hace un tiempo tenía un índice o sobrepasaba o iba en la delantera, por así decirlo, en suicidios. Particularmente ¿de quién? De los jóvenes. O sea, los jóvenes tomando la decisión de quitarse la vida. Los jóvenes tomando la decisión de poner fin a sus días aquí en la tierra. O sea, esto no es de ahora. Siempre ha existido. Siempre ha habido personas que han visto o se han sentido opacados, sumergidos por las circunstancias y han decidido tomar la salida. Alguno podrá decir: es que es algo inevitable, es que es algo que no se puede controlar, y la gente que amaneció ahorcada al día de ahora, pues es algo que él no pudo controlar. Miren, en cuestión de esto debemos de albergar pensamientos sabios y pensamientos bíblicos, ¿sí? La gente aquí podemos entender, si analizamos este y otros versículos en la Biblia, podemos entender el contexto del por qué. ¿Qué lleva a la gente a suicidarse? ¿Sí? En este caso, fueron sentimientos de culpa que abatieron los sentimientos de este hombre que había cometido una falta grave y se dejó dominar por un sentimiento de desesperanza, por un sentimiento de angustia. ¿Sí? Primera de Reyes capítulo 16 versículo 15. Primera de Reyes capítulo 16 versículo 15 dice así: en el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Aquí vemos dos personas. Judas, en un tiempo y cientos de años antes, a un rey, que ambos decidieron quitarse la vida. Esto por no mencionar, o también cabe mencionar a otro hombre que era un consejero de un rey. Si ustedes leen la escritura también se van a encontrar con ese suceso, que dio un consejo y le dijo al rey, porque antes los reyes tenían consejeros, y le dijo al rey: rey, haga esto y aquello. O sea, dio su consejo. El rey no quiso escuchar su consejo y escuchó el consejo de otra
personas. Si ustedes son estudiosos de la Escritura, recordarán este evento. Aquel hombre, como no quisieron escuchar su consejo, se abatió y dice que fue, acomodó sus cosas y también se quitó la vida. O sea, la gente de tiempo atrás ha decidido quitarse la vida. Ha decidido quitarse la vida. Pero vamos a entender esto. El quitarse la vida es algo que Dios prohíbe. Porque entra en el mandamiento de no matarás. O sea, también se infiere. O sea, tú no tienes por qué atentar contra tu vida. En estos casos que les estoy mencionando, las personas por cobardía y por sus propias malas acciones, porque cada uno de estas personas que decidió quitarse la vida al final eran personas que no tenían conocimiento de Dios, que no tenían principios de Dios, porque ahorita vamos a ver aquí en la propia Escritura otros testimonios que funcionarían como una tabla comparativa entre aquellos que se quitaron la vida, y ahorita vamos a ver a otro grupo de personas aquí en la Biblia también que fueron tentados también, tentados a quitarse la vida, a ya no vivir, pero que actuaron diferente, muy diferente. Y a mí me interesa que miremos estos testimonios y que podamos ver para poder normar un criterio. Dice, vamos a Números capítulo 11, versículo 11. Dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Está hablando Moisés con Dios y se está quejando ante Dios de una situación, de una circunstancia en relación al pueblo codicioso. Dice, Números capítulo 11, versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Hace rato Dani comentaba que no es lo mismo vivir una vida teniendo a Dios con sus principios, yo le agrego, y vivir una vida no teniendo a Dios. Cuando tienes a Dios, hay recurso, hay comprensión, hay sabiduría para hacer las cosas, para decidir lo que vas a hacer. Cuando no tienes a Dios, te abandonas a un sentimiento, como en el caso de Judas, sin esperanza. Como en el caso de ese rey que se quitó la vida, ese rey que se encerró, prendió fuego, estando él allí dentro, y ahí quedó, muerto. Y como aquel que no escucharon su consejo, nada más porque no escucharon su consejo, se deprimió, se acongojó, se angustió. ¿Y saben qué hizo? Fue y se quitó la vida. Porque el que se quita la vida dice, ya no vale la pena vivir. El que se quita la vida, repito, dentro de sus pecados está la cobardía de no enfrentar lo que viene, lo que está ahí. Se sumerge en el pensamiento, se deprime, se angustia, se oprime él mismo y dice, ya no hay más. Y se quita la vida cobardemente. ¿Sí? Cuando una persona se suicida, pasaron por él pensamientos oscuros, angustias, situaciones terribles, porque sí es terrible, angustiosas, que minan, quebrantan el ánimo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque cuando lo dices de esa manera, la gente puede decir, pues pobrecito, ya no podía, pobrecito. Cuánta angustia, cuánta carga. Y si nos vamos al pensamiento religioso de los que justifican a los que se suicidan, dicen, pobrecito. Miren, voy a ser duro en decir lo que voy a decir, pero pobrecito de ese cristiano que se suicidó hace 8 días, hace 15 días, pobre de él, ya no podía. Quien lo quiera criticar, que se ponga en sus zapatos, que vea que, vamos a suponer, no tenía dinero, tenía muchísimos problemas, muchísimas angustias, muchísimos sentimientos, ¿verdad? Y se justifican, pero nuestro punto de referencia no es lo que sintamos que debe de ser, sino lo que dice Dios que debe de ser.
¿Por qué? Porque si tú me hablas de alguien que se suicida, yo les digo una cosa, se siente triste, ¿no? Sí se siente triste. Dices, pobre de esa persona, y cuando te informas, ¿cuántos se han suicidado aquí en Tehuacán? Han dejado notas, algunos han dejado notas en donde dicen que se suicidaron por la carga económica. Sí, la carga económica sí deprime. En serio, esto no lo sabe el que tiene dinero, pero sí deprime. Hubo un hombre que se suicidó por eso y a los 15 días o un mes se suicida a su hijo y deja una carta en donde dice, voy a buscar a papá porque yo quiero estar con él. Entonces se suicida el papá, eso fue aquí en Tehuacán, aquí en Tehuacán. Y esas historias te dejan así como que hasta con ganas de decir, pobrecitos, Dios los tenga en su regazo. No. Lo primero que debemos entender en relación al suicidio es que es un acto de desobediencia hacia Dios. Es un no reconocimiento por aquel que es dueño de la vida. Díganme quién dijo que era el dueño de la vida. Aprendimos. A ver si me han puesto atención. ¿Quién es el dueño de la vida y dónde lo dice la palabra? Híjole, no dice la escritura, yo hago vivir y yo hago morir. Cuando una persona se suicida, que quede en claro que le está diciendo a Dios, tú no decides, tú no eres soberano, tú no eres el dueño de mi vida. Mi vida está en mi mano y me pertenece. Mi vida está y yo decido el día de hoy morir. Y Dios observa y Dios es dueño de la vida y le dice, ándale. Pero para que vean que Dios es dueño de la vida, les digo esto. Cuando una persona se suicida y Dios quiere que sí muera, se lo permite. Pero cuando una persona se quiere suicidar, y hay muchos testimonios, pues aunque se cuelgue, no se muere. Una vez una persona me daba el testimonio, yo me estaba suicidando, yo puse todo y no pude y no me pude morir. Gracias a Dios que no pude, ahora le estoy buscando. Sí, en ese sentido Dios es dueño de la vida. Pero si pusieron atención aquí en el texto que leímos, cuando nosotros tenemos conciencia de estas verdades bíblicas que acompañaban a los hombres de Dios, hay fortaleza y hay sensatez para tomar o no una decisión, así como muchos la toman, de quitarse la vida. Moisés estaba bajo una presión. Todos los humanos, todos tenemos presiones, todos tenemos angustias, todos tenemos situaciones difíciles. Ahora hay medicamentos para poder ayudar a los que se deprimen. Ahora, antes no había y los problemas eran los mismos, escúchenlo. O sea, antes no había quien se acercara con Moisés para toda la presión, el estrés que tenía, la angustia, no la había ahí en el desierto. No le podían, vamos a darle a Moisés un estimulante a Moisés. No lo había. Ahora sí lo hay para la depresión y yo, desde mi punto de vista, yo no considero que eso sea malo, ¿sí? No considero. ¿Por qué? ¿Por qué explico esto? Explico esto porque yo quiero decir algo. Muchas veces se puede justificar que la gente se suicida por depresión, que tú no lo entiendes, que no te has deprimido, etcétera, ¿sí? Pero hay algo, y eso sí lo sé y lo he comprobado, que aunque una persona tenga depresión, ese sentimiento de abatimiento, aún con todo ello, en la mano derecha puede tener el estimulante que le dio el doctor y en la mano izquierda su voluntad. ¿Qué es la voluntad? La capacidad, y ahí en las terapias se lo van a decir, de animarse él mismo. Esa capacidad, esa voluntad que Dios le dio, esa fuerza que todavía existe ahí, aunque algunos dirán, no, ese tipo de personas que se deprimen y luego se ahorcan, se matan, ya no tenían nada más que hacer. Miren, desde la perspectiva bíblica, o sea, nada más que hacer por sus vidas, estoy diciendo. Desde la perspectiva bíblica, el tomar la decisión de quitarse la vida es un acto de no reconocimiento a Dios. Yo no puedo imaginar a un cristiano suicidarse y después decir que fue a la presencia de Dios. Yo no puedo imaginar a una persona quitarse la vida y tampoco, con trabajos puedo escuchar y asimilar a grandes predicadores decir que los que se suicidan se van con Dios, se van al cielo. Cuando yo veo en las santas y sagradas escrituras corazones expuestos de cristianos sufriendo como no tienen idea, ahorita vamos a ver. En este caso, Moisés lo conocemos como el que hizo milagros ahí en Egipto. Lo conocemos como un hombre fuerte.
Hay cantos que aluden a lo que él hizo y que lo hacen ver como una persona prodigiosa, fuerte, inmune casi. Pero cuando analizas las escrituras más a detalle y te sumerges en lo que Dios dice, te das cuenta que era una persona sumamente débil. Los humanos todos tenemos emociones y en esas emociones él estaba cayendo en un desánimo. Y les digo algo, ¿cómo creen o cómo imaginan a Moisés cuando le dijo a Dios? Porque aquí dice, te ruego que me des muerte. ¿Qué le estaba diciendo? O sea, para empezar, lo que estaba dando a entender es esto: yo ya no quiero vivir. Es lo que estaba diciendo, ya no quiero vivir. O sea, y yo creo que pensaba en un momento en toda la presión en el pueblo quejoso, lo pueden ustedes leer, ¿sí? Ahí un pueblo quejoso que le afligía, que le desvelaba, que estaba, si no es que llega su suegro y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Te vas a terminar de acabar, ¿verdad? Pero era algo que le cansaba. Y llegó el momento en que le dijo, ¿sabes qué? El mismito pensamiento que le llegó a Judas, que le llegó a Aitofel, aquel consejero que se suicidó, que le ha llegado a todas las personas, al rey Simri, que se encerró, y encendió fuego para quemarse él mismo. Es el mismo pensamiento. O sea, si se dan cuenta, el que es cristiano, el que es bueno con Dios, no está exento de que le vengan un pensamiento o 1000 sentimientos y desánimos y angustias y congojas. Si quieren ustedes ejemplificar ahora el sentimiento que abordaba a Moisés en aquellos tiempos, pregúntenle a un psicólogo de cuando alguien llega todo deprimido, que ya no quiero nada, que mis hijos, que mi esposo me engañó y que está en una depresión angustiosa, etcétera. Muchos psicólogos, pues solamente el medicamento y un poquito de terapia, ¿verdad? Para la persona. Pero eso que sintieron o que sienten muchas personas, que están todos apachurrados, que están todos acongojados ahí, miren, yo coincido que los que se deprimen tienen una parte física mal, sí, necesitan estimular su organismo, sí es cierto, pero también son egoístas, porque tienen una voluntad. Y hay psicólogos muy centrados que le dicen, tome usted la pastillita porque, pues para que se sienta estimulado, pero también haga algo por usted. Levántese con su voluntad, dése cuenta que alrededor están sus hijos. Está usted toda llorando toda la noche, no ha dormido. ¿Quién le va a dar de comer a sus hijos? O usted que aquí en Tehuacán se mató una persona. Alguien le hubiera dicho, lucha por tus hijos. Mira que tú lo que vas a hacer es quitarte la vida. ¿Y quién va a ver por tus hijos? Los hijos ven hacia arriba y dicen, allá está mi ejemplo. Allá, ese es el hacia dónde, hacia allá voy a caminar. O sea, el hecho de quitarse la vida es un no reconocimiento de la soberanía de Dios y su decisión por quitarle la vida a quien Él quiere. Es decirle a Dios, tú no decides y yo decido. Es un acto cobarde de no luchar, de no pelear, de no levantarse en contra de esos sentimientos. Dije hace unos momentos, si quisiésemos comparar lo que estaba sintiendo Moisés en aquel momento, estaba en un desierto, cansado, la gente era decenas de personas, cientos de personas atendiéndolos y minándole el ánimo a él. Si tú estudias, en el contexto está hablando de una queja, querían carne, querían comer a fuerzas y andaban ahí de quejosos. Y entonces Moisés dijo, pero ¿por qué, Dios? O sea, entró en un momento de tristeza, su semblante decayó, yo lo imagino, abatido, angustiado, acongojado, ¿verdad? Miren, cuando menciono esto y me acuerdo, veo lo hermoso que es Dios y su palabra, y recuerdo a los grandes predicadores que están proclamando que el cristiano se angustia, se deprime, se abate por los problemas y se suicida, y bendito Dios, se va a la gloria y Dios nos perdona. Y si alguien quiere decir que no, sacan el texto de Mateo en donde dice que todo pecado es perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que sí es pecado que se suicide, pero es perdonable, dicen. En serio, así lo dicen. Aguas, les repito, aguas, porque son predicadores que tienen mucha fama ahí en internet y a dónde están llevando a la gente. ¡Qué ignorancia! Porque miren, aunque yo no recibo una instrucción en relación al suicidio, cuando yo reviso la escritura acá, yo veo a un hombre que deseaba morirse. Él le dijo a Dios, está muy difícil, esto ya sobrepasó mi ánimo.
O sea, ya no puedo, esto me abate. Esos no cambian. Es un pueblo que no quiere cambiar. Desde que estábamos en Egipto, quejas, quejas, quejas y quejas. Es un problema que no puedo resolver. O sea, en vez de resolverlo, estos son peor. Quejas y quejas y quejas y quejas. Y le dice a Dios, pues yo no los engendré, no son mis hijos. Y le dice, te pido algo, ya no quiero vivir. Le dijo a Dios, o sea, yo ya no quiero vivir. Pero ¿saben qué se aprende aquí? Bueno, aprendemos que él estaba experimentando algo. Sí saben lo que es la depresión. ¿Saben que todos los humanos padecemos depresión en algún momento? Sí lo saben. ¿Saben que aquel sentimiento que te abate es un sentimiento combinado con 1000 pensamientos aquí en tu mente de que ya no, la vida no significa nada? ¿Para qué vivir? Y son sentimientos que se apoderan de ti y que nublan la razón. En ese momento Moisés tenía nublada su razón y estaba invadido por un sentimiento de depresión. Sí, ese sentimiento de ya no más querer vivir. Ese sentimiento de ya no más seguir luchando. ¿Para qué sigo luchando? No se puede. No hay nada más que hacer en esta vida. Y fue con Dios y le dijo, mátame, mátame. O sea, quítame la vida. Pero cuando yo digo que es hermoso lo que leemos, qué precioso es esto. O sea, por un lado vemos a Judas, a Zimri, tomando su vida en sus manos. Analicen esto. O sea, tomando su vida en sus manos y decidiendo, ¿sí? Como Aitofel también, que se suicidó porque no escucharon su consejo. Decidiendo. Pero de este lado vemos a un hombre a quien acompañaban principios y verdades. Y una de las verdades que Moisés tenía clara era lo que él mismo dirigió al pueblo de Israel en Deuteronomio 31, en el canto, en donde ahí Moisés dice de Dios, yo hago morir y yo hago vivir. O sea, Moisés sabía esto, mi vida le pertenece a Dios. Yo no soy quien para atentar contra mi vida. Entonces, vean el respeto, y ahorita vamos a ver otros ejemplos, en donde el que es de Dios y que conoce a Dios y que reverencia a Dios en su soberanía y dice, Dios, tú le puedes quitar la vida a quien quieras y dársela a quien tú quieras. Él le dijo, te ruego que me des muerte. O sea, y en otras palabras, mátame, ¿no? O sea, pero hazlo tú. O sea, hazlo tú. No, yo no. Hazlo tú. Ustedes se pueden imaginar al gran Moisés deprimido, llorando, triste, desanimado, abatido por todo lo que estaba viviendo, o sea, por toda la situación. Digo, ahorita yo ya me lo había imaginado, pero ahorita me lo estoy imaginando todavía más. Y entonces le dijo a Dios, pues, mátame. Qué ignorancia es decir, ignorancia bíblica, decir que tú puedes decidir por tu vida y matarte e inmediatamente decir que estás en la presencia de Dios. Job. Bueno, vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, otro hombre, capítulo 19, versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Por contextualizar un poco este evento, había ocurrido que el pueblo de Israel se había dejado de llevar por la idolatría y había muchos falsos profetas malos. Él los retó y milagrosamente, a través de él, Dios hizo un milagro de hacer descender fuego del cielo y eliminó el engaño, el culto incorrecto. Entonces, en ese contexto dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué dice? ¿Deseando qué? Morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová. Y luego, ¿qué le dice? Quítame. Ahorita continuamos leyendo. Fíjense el pensamiento uniforme, vamos a decirlo así. El pensamiento que tenía Moisés tiempo atrás y el que tenía Elías.
tiempo después de Moisés. Te habla de algo que nosotros debemos de llevar en nuestro corazón. Un respeto ¿por quién? Por el dueño de la vida. Se me hacen palabras muy hermosas. ¿Por qué muy hermosas? Porque ambos, aunque en un término diferente, aquí traducido, le dicen lo mismo a Dios. Le dicen, quítame la vida. O sea, ¿que acaso él no sabía cómo? Se andaba entre los cerros, se fue caminando por el desierto, no se pudo ir y parado arriba de una peña, de una roca, y desde ahí se aventaba, se echaba hacia abajo. O sea, ¿que no había manera? Claro que la había, pero así como había maneras de hacer eso, había un pensamiento muy superior. Ese pensamiento es, Dios es el dueño de la vida. Él decide en qué momento una persona muere. Él decide en qué momento deja de respirar un humano. Yo hago morir, yo hago vivir, así dice la Escritura. Ellos lo tenían muy presente, pero ¿sabes qué hubo en ellos? Una actitud clara de que, a pesar de todo lo que ocurre en la vida, de todos esos sentimientos contrarios, sobreponerse. O sea, sobreponerse a todas las situaciones. Él dice que sintió, primeramente, dice que se fue por el desierto, versículo 4, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él estaba pasando por un momento muy semejante al de Moisés, y quizás peor, pero muy semejante en esencia. Un problema que abate, un problema que oprime, un problema que te hace sentir la vida sin sabor. Y yo les voy a decir a todos los que están aquí, a todos, en algún momento de tu vida, ya sea cuando te cases, cuando seas viejo, o también de jóvenes, pues Puebla tiene un índice récord de suicidios en los jóvenes. Un índice récord, que porque el desaire amoroso, que porque la situación con sus padres, que por todas esas situaciones que abaten, que desaniman. Pero te digo algo, al igual aquella persona que es una persona recta, correcta, es sorprendido a veces, es sorprendido por esos sentimientos en donde dices, es que, y le dices en serio, a lo mejor algunos se han condenado por esto y han dicho, Dios, ya soy un pecador, una pecadora, ¿por qué? Porque ya no quiero vivir. Pero Moisés no tan solo lo pensó y lo sintió, sino lo dijo. Y no tan solo lo dijo, quedó escrito para futuras generaciones, hoy nosotros. Y que nosotros podamos tener un pensamiento o una actitud ante las situaciones que pasan. No fue menos angustioso lo que sintió el que se deprimió y se ahorcó antier o la semana pasada, que lo que hemos sentido muchos que somos cristianos. Y quiero aclarar, y lo voy a volver a decir para que nadie piense mal de mí. En aquellos tiempos no había estimulantes para la depresión. Estas personas sentían depresión. ¿Qué es la depresión? Ese sentimiento que abate, que te deja sin ganas de vivir, que te hace sentir que no eres nada. Ese sentimiento destructor que mina el ánimo. Esos sentimientos lo tenían los hombres de Dios. Si los psicólogos de ahora se pusieran a estudiar todo esto, tendrían un poco de referencia para poder ayudar a las personas que intentan suicidarse. No he dicho, y lo repito, que no sea bueno el medicamento, porque aunque no soy médico, sí he echado un vistazo a lo bueno y lo sano que es que una persona tome medicamento, pero también he visto el error de personas que dicen, es que estoy deprimido, es que hay el medicamento. Oye, sí estás deprimido y sí el medicamento, pero ¿y tu voluntad? ¿Y tu raciocinio? ¿Cómo opera el raciocinio? Pues es que, imagínense, una madre que está deprimida y tiene 2 hijos. A ver, ustedes a mí díganme, aquí presentes, tiene 2 hijos pequeños y la madre tiene sentimientos de depresión porque su esposo la engañó o por cosas del pasado que le hacen sentir depresión. Es más, vamos a agregarle, está en tratamiento y depende de una pastillita. No es mala, pero la pastillita no va a ser la labor de raciocinio y voluntad que tiene la persona o que debe de tener.
Vuelvo a la pregunta. Una mujer que tiene 2 hijos pequeños, uno de pecho y otro que apenas ya anda ahí dando sus primeros pasos, y vamos a agregarle otro que ya va al kinder, ¿sí? Pero tiene ese pensamiento, ese sentimiento de depresión. ¿Cómo opera la razón o qué debiera de pensar en su razonamiento en relación a la situación que está pasando? A ver, ustedes denme una idea. Antes no había medicamentos, y la depresión era la misma. Y los sentimientos de angustia, y ahorita vamos a ver a otro más, eran los mismos. O sea, ellos decían, yo no puedo, me quiero morir. Pero a ver, díganme, ¿qué debería de razonar la persona? Sí, pero ¿qué? Sí, es correcto lo que dijeron. El amor por sus hijos. Pero, por ejemplo, ¿quién los va a asear? ¿Quién les va a dar de comer? Créanme que en mi trayectoria cristiana no puedo decir que ha ayudado a muchas personas que se deprimen. Porque en algún momento he marcado la línea de que necesitan psiquiatra o psicólogo. Porque cuando tengo injerencia, yo voy más, porque no soy médico, yo voy más a la voluntad y al raciocinio. Yo tengo un hermano enfermo de ello. Y yo escuché y sé las opiniones de los doctores, de algunos, en relación a este asunto. O sea, si la persona que se deprime y luego se suicida, o sea, lo voy a conjugar. Moisés, les pregunto, ¿se deprimió o no? Sí, todos dijeron a una, sí, se deprimió, no era menos cristiano por ello. Moisés se deprimió y a lo mejor ni tú ni yo, ni ustedes ni yo hemos llegado al punto de depresión de él, pero Moisés se deprimió, experimentó lo que era una depresión. Elías se deprimió, sí, de miedo. Dijo, Señor, mátame. O sea, deseaba morir. Cuando deseas morir, ¿sabes qué? Lo que estás dando a entender no significa nada mi esposa, no significa nada mis hijos. Moisés tenía hijos, Moisés tenía esposa. O sea, no significa nada. Moisés estaba deprimido, pero era una persona deprimida con lógica, con voluntad, con valores, con pensamientos correctos, bíblicos que tenemos que abrazar nosotros. La persona que se deprime se empantana en su sentimiento y su medicamento y se le olvida que tiene una voluntad y un raciocinio. En este caso, debiera de razonar como ustedes bien han dicho. Tengo 2 hijos, ¿quién les va a dar de comer? Y si les hago cualquier cosa porque no tengo y siento ganas, ¿sí? Se van a desnutrir. Pero les digo algo, el que se deprime hay que sacarlo de su sentimiento un ratito. Decirle, sí, es real tu sentimiento. La tristeza es verdadera, no eres el único. Hay personas que también han experimentado esos momentos tristes, esos niveles bajos de angustia y se han sobrepuesto por algo que se llama voluntad, ¿sí? La voluntad es la capacidad de decidir hacer basado en la razón, en lo lógico, que tengo que hacer. Si todos se van ustedes ahorita y yo razonaría, digo, pues, ¿qué hago aquí solo? Eso es razonar. Y si mi razón la vinculo con la voluntad, la razón le va a decir, ¿qué haces aquí solo? Y va a haber una señal para mi voluntad en decir, pues, levántate y vete porque aquí ya no hay nadie. Entonces me voy a empezar a mover, ¿sí? Entonces yo siempre he dicho, de verdad, siempre he dicho que los que se deprimen vayan al médico. Pero a veces me da miedo decirles que vayan al médico porque regresan todos justificados. Ay, pobrecito de mí. Ay, algunos malamente, algunos consejeros le dicen a la gente, aléjate de todo aquello que te haga sentir mal. Si una persona te hace sentir mal, aléjate. En vez de que les enseñen y traten con su razón y les digan, lucha, levántate, tienes la capacidad, puedes sobreponerte. Tienes una voluntad, tienes un raciocinio. Si tú no te levantas, ¿quién se va a levantar por esos niños? Si tú no te levantas a hacer las cosas, ¿quién lo va a hacer? Así opera la razón, la voluntad. Y si le agregas el conocimiento hermoso, supremo de la palabra de Dios, újule, ¿por qué creen que Moisés nunca se suicidó? Moisés, de acuerdo a lo que dice la Escritura, y lo dijo Jesús, y lo reveló Jesús, ahí en el monte de la transfiguración, está con Dios. Está con Dios, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Moisés no decidió quitarse la vida, pero sí quiso. Pero cuando quiso quitársela, dijo, tú eres el dueño de la vida y a ti te lo digo, llévame, mátame,
por favor. Y Dios se lo llevó en el momento en que Él quiso. Nadie encontró su cuerpo, pero fue cuando Dios dijo, no cuando Él quería. ¿Sí? Entonces, cuando yo escuchaba a grandes predicadores decir que te puedes suicidar y después de suicidarte ir con Dios, yo me quedé pensando, miren, por aquí pasa toda la escritura bien. Oye, ¿y qué no le han dicho? No le han dicho que la escritura dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así lo dice. O sea, no han leído, como decía Jesús, es que no habéis leído lo que dice la escritura, o no habéis leído cuando Moisés, así todo oprimido, aplastado por toda aquella carga, llegó el momento en que yo creo que su semblante estaba triste. ¿Es cierto o no? Cuando una persona está desanimada, aunque diga que no, cuando está triste, cuando está congojada, cuando por dentro está pereciendo, desfalleciendo, se le ve en el rostro. O sea, ya no tiene ánimo para nada. Díganle a los que se suicidan, a los que son dados a la depresión y están anunciando ahí, porque varios lo hacen, que se van a morir, que se van a suicidar. Díganles que si ponen atención a su voluntad y que se ponen a mirar todo aquello por lo cual pueden luchar y que tienen una voluntad para hacerlo, no tienen necesidad de tomar esa decisión. Elías, un hombre que la escritura más adelante dice, un hombre con pasiones, como todos nosotros, con situaciones, con angustias, pero ellos sabían una cosa: Dios, tú eres el dueño de la vida. El dueño de la vida eres tú y yo no voy a poner mano en mí mismo, no voy a hacer nada. Job capítulo 7, versículo 3. Desde el 11 habla Job. ¿Quién va a decir que Job no tuvo depresión? Que ahora esté muy, vamos a decirlo así, muy en boga, y en labios de muchos, que la gente se deprime últimamente. No, la gente siempre se ha deprimido. O sea, el humano es humano y siempre ha sido humano y siempre ha tenido sentimientos de abatimiento. Al menos yo lo veo aquí en la escritura, sentimiento y ganas de morirse, pero no lo han hecho porque había principios, al menos en aquellos que conocieron la palabra de Dios. Y yo creo que muchos que aunque no son personas entregadas, porque hay mucha gente que no es entregada a Dios, pero al menos respeta principios bíblicos y tiene en mente y lleva en su corazón lo que Dios dice en relación a esto. O sea, un respeto por la vida. O sea, si Dios no me mata, yo no voy a atentar contra mí mismo. Mientras tanto voy a luchar. Mientras tanto voy a mantener la actitud. Dice Job capítulo 7, versículo 13. No 11, dije 11. Por tanto, está hablando Job, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu. Me quejaré con la amargura de mi alma. Estamos viendo la radiografía de un deprimido. Estamos viendo la radiografía de alguien cuyos sentimientos estaban en el nivel más bajo que existe. Y si en este sentido hubiera niveles bajo cero, estaríamos bajo cero en la vida de Job. Acuérdense, hablamos de él, de una persona que perdió a sus hijos, una persona que perdió su riqueza, una persona cuya esposa dejó a Dios, porque eso es muy doloroso que tu esposa deje a Dios. Le dijo Job, ya maldice a Dios y ya muérete. Así le dijo su esposa. Estamos delante de una persona deprimida, abatida, que tenía no un día gris, porque muchos dicen o tienen días grises y otros alegres y otros días grises. Job vivía con días y meses grises, de tristeza, de dolor, de abatimiento. Queridos, o sea, si alguien dice, es que yo tengo depresión, o el que se suicidó tenía depresión, y nadie lo va a entender. ¿Por qué? Porque estaba muy abatido. Todo humano experimentó o experimentará este sentimiento de abatimiento. Pero vuelvo al punto, el que se deprime no quiere decir que esa persona no tenga, por así decirlo, inhabilitada su razón. O sea, la depresión no inhabilita la razón, escúchenlo todos. La depresión no inhabilita la voluntad. Sí, te sientes así como que no tienes ganas de nada, pero tú puedes sobreponerte si quieres. Eso es la voluntad. Una persona que se deprime, si quiere, puede sobreponerse. Si quiere utilizar esa razón que ha decidido no utilizar, porque se ha dejado llevar por los sentimientos. O escúchenlo bien, esos sentimientos son parte de los humanos. Unos más, otros menos, pero son sentimientos. Esos sentimientos, como le estás
leyendo en estos momentos, dije la radiografía de un deprimido, de una persona abatida, de una persona triste, de una persona que no quiere sonreír, de una persona que no quiere ya más vivir. Siempre lo ha habido, lo repito, siempre. Jesús mismo atravesó un momento de depresión fuerte, angustia. O sea, eso no es nuevo, pero siempre hubo, repito, un respeto por el que es dueño de la vida, por Dios. O sea, qué respetuosos eran esos grandes profetas. Moisés, Elías, aquellos mismos que se aparecieron en la transfiguración. Moisés, Elías, aquellos hombres que sintieron y le pidieron a Dios: mátame, ya no quiero vivir, esta vida me fastidia, ya estoy fastidiado de la vida. Pero al final de cuentas siempre reconocían algo: tú, oh Dios, eres dueño de la vida, a quien quieres se la das, a quien quieres se la quitas. Si hiciéramos una encuesta de cuántas personas han intentado suicidarse, matarse, y hasta hoy están con vida, son muchos. Es que al final de cuentas Dios es el dueño de la vida. Voy a volver a leer el versículo 11. Por lo tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu. O sea, su espíritu estaba angustiado. Dice, hablaré en la angustia de mi espíritu. Y me quejaré con la amargura de mi alma. O sea, sentía una amargura, había queja. Porque es normal que cuando no entiendes por qué pasan ciertas cosas en la vida, haya una queja natural que no define el pecado o no. No define que si eres pecador o no eres pecador. Expresas lo que sientes. Dice, y mi queja con la amargura de mi alma. Dice, ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños, me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso, dice, la muerte más que mis huesos. Yo quiero que entendamos una cosa, y en otro momento lo voy a hablar. Siempre se ha hablado de que el cristiano es un supermaduro con una aureola casi. No es lo que dice la Biblia, y lo vamos a hablar también. Una persona cristiana está sometida a los mismos sentimientos de depresión que una persona que no conoce a Dios, y no tiene por qué avergonzarse de eso. Debería de avergonzarse si toma la decisión de quitarse la vida o en vida sucumbe ante esos sentimientos y lo neutralizan su razón, su voluntad y la palabra de Dios. Entonces ahí sí hay problemas. Pero mientras tanto vemos en la Escritura personas que pudieron o que expresaron el deseo de suicidarse, pero que siempre le dejaron a Dios la decisión, pero que siempre dijeron: Dios, sé tú, si tú lo decides, está bien, si no, no. Pero la Biblia nos habla y nos transmite sus sentimientos de tristeza. Aquí vemos a un Job angustiado, acongojado, expresando amargura, pero no crean que estaba amargado, él no estaba amargado. Cuando se refiere a la amargura del alma, el libro de Job es hermoso porque te habla de cómo el humano en sufrimiento puede expresar muchas cosas que no son precisamente o no definen el pecado en él. Job no estaba pecando cuando maldijo el día que nació. ¿Has visto a Job decir maldito el día en que nací? La noche en que se dijo varón fui creado. Así dijo. ¿Sabes qué estaba haciendo? No estaba pecando. ¿Maldecir es pecado o no? Bueno, maldecir sí, en cierto contexto. En el contexto en que está hablando Job, Job estaba expresando lo que sentía. Y aquí está expresando, o sea, como para que tú entiendas, es como si te dijeran: ¿quieres saber cómo se sentía Job? ¿Quieres saber? A lo mejor yo diría irónicamente: no lo vamos a ver. Vete allá donde está la fila, el psiquiatra, el psicólogo atendiendo a los deprimidos, y desde que los ves sentados están abatidos, acongojados, sin ganas de hablar, nada les luce, todo es horrible, terrible, angustioso. Eso es, así estaba Job. La diferencia es que cuando tú estás en Dios y con Dios hay esperanza, siempre va a haber la esperanza. Cuando tú estás con Dios, siempre vas a entender que tú debes de luchar y no hacer a un lado tu voluntad. Yo le doy un consejo antes de continuar a aquellos que se deprimen y que van al médico: váyanse al psicólogo. Yo no estoy en contra de una pastillita que les estimule, pero el mejor otro consejo que les puedo dar es este: no dejen que los sentimientos de depresión, de desánimo, anulen su raciocinio y su voluntad. La depresión no tiene la capacidad total de aniquilar tu voluntad.
Porque en todo caso el que se deprime estaría tieso, así quieto en la cama y sin la capacidad de levantar la cobija para que salga su rostro a ver el día. Por cuanto tiene voluntad, se levanta. Por cuanto tiene voluntad, va y se queja. También pues son bien quejosos muchos deprimidos. Por cuanto tiene voluntad. Entonces, ustedes que se deprimen, un consejo les puedo yo dar a ustedes. No anulen o no permitan que el sentimiento de depresión les ciegue, les esclavice. Acuérdense, la voluntad, la razón siempre la van a tener. La razón la vas a utilizar. Que hay por quién luchar y por quién vivir. La razón la vas a utilizar, que están tus hijos, que está tu esposo, que hay por tú mismo, amarte a ti mismo, lo cual no es malo. Eso te va a decir la razón, pero ahí les va. La razón te tiene que decir que si tú decides suicidarte, te va a esperar un infierno. Ahí lo dice la Escritura, y lo digo en serio. Te va a esperar un infierno, porque la Biblia dice claramente, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto dice el juicio. O sea, no anules tu razón. No anules que en ti todavía hay un potencial tremendo. Tú que te deprimes, hay un potencial que puede florecer en ti y que puede hacer a un lado esos sentimientos. No hacer aniquilarlos, los sentimientos de depresión, pero bajar sus niveles. Y al rato eres una persona que superas esos sentimientos. Sí, bueno, no estamos hablando de la depresión, pero vemos aquí humanos deprimidos. Humanos que con la angustia de lo que estaban pasando, cosas diferentes, Moisés, Elías y Job, cosas diferentes, pero en esencia lo mismo, porque producían lo mismo: abatimiento, tristeza, deseos de ya no vivir, los tres. Pero Job es más explícito, como que deja ver más lo que hay en su corazón, como que como dije antes, es la radiografía de una persona deprimida, ¿sí? Dice, versículo 13, en el libro de Job, en el capítulo 7, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños, me aterras con visiones, y así mi alma tuvo mejor la estrangulación y quiso la muerte, o sea, como diciendo, quiero morirme. Quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Estás viendo a una persona que estaba fastidiado de vivir. Tenía depresión y en unos niveles, ya lo dije, bajo cero. Job experimentó niveles bajo cero de depresión. ¿Qué es depresión? Ese sentimiento que abate, ese sentimiento que desanima, ese sentimiento en donde a través de él y neutralizado por él ya no quieres vivir. Sientes que ya no sirves para nada, que ya no hay esperanza, que no hay por qué, no hay razón para vivir. Él lo experimentó, pero vean su creencia. Job 13:15. Con esto ya terminamos porque se fue el tiempo. ¿Sirve el reloj allá, hermanos? Job 13:15. Terminamos con este versículo. Versículo 14. ¿Por qué? Job 13, versículo 14. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, escuchen bien, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Un hombre con principios, un hombre con una claridad, con una creencia verdadera, ¿cuál? Dios es el dueño de la vida. Él dijo, aunque él me matare, o sea, consciente, y se infiere que es que él es el que puede o no matarme. Dice, aunque él me matare, después de todo lo que estaba sufriendo Job, después de todo lo que ya vimos en el capítulo 7, antes, 5 capítulos, él dice, aunque él me matare, en él esperaré. O sea, él es el dueño de la vida, pase lo que pase, sienta lo que sienta, él es el dueño de la vida. Ahora, más adelante, no tenemos ningún testimonio de que Moisés, ni Elías, ni Job se hayan suicidado. Sí lo expresaron, sí lo dijeron, sí lo anhelaron, pero ninguno de ellos incurrió en esa falta. ¿Por qué? Porque sabían quién era Dios, sabían quién era el dueño de la vida, sabían o tenían entendido que al final de cuentas un sentimiento es eso, un sentimiento que no puede sobreponerse a la voluntad. En el caso de ellos, no se sobrepuso el sentimiento a sus creencias, a decir, tengo ganas de morir, pero no lo voy a hacer, yo no voy a atentar contra mi vida. Quiero seguir, quiero luchar. Y cada uno de ellos luchó, creyó. Ahí dice,
aunque Él me matare, en Él esperaré. A pesar de lo que sentían, se imponía la voluntad, la razón y la Biblia. Voluntad, razón y Biblia. Voluntad, razón y Biblia. Siempre se impusieron, siempre estuvieron por encima de su depresión, de su congoja, de su angustia, de su deseo de ya no vivir, de su desánimo. Siempre, siempre se impusieron, siempre. Moisés, aunque expresaba todo eso, salía y otra vez a ministrar al pueblo, otra vez. La verdad, así fue. Otra vez a ayudar, otra vez a decirle: Dios, ayúdalos. En una ocasión le dijo Dios: mira lo que andan hablando de mí, porque el pueblo se le rebelaba. Dice: ¿cuántas veces yo me acerqué a ti para pedirte por ellos? Siempre se impuso la voluntad. Y aunque Elías anduvo lleno de miedo, de angustia por los desiertos, por allá, se impuso la voluntad de Dios, su voluntad, ¿sí? Entonces, todo el que se deprime conserva su voluntad y su razón. Todo el que se deprime, aunque conserva su voluntad y su razón, prefiere empantanarse en el sentimiento de depresión. Me siento solo, me siento triste, no valgo, no, todo me sale mal, todas las cosas están mal, todo está en contra de mí. Pero decide empantanarse, estacionarse, detenerse en ese sentimiento, y ese sentimiento lo acaba, lo va a enflaquecer, no va a comer, etcétera, porque enfrente y con él mismo, vamos a simularlo así, de este lado está su voluntad, su raciocinio. Está la Biblia, pero ¿para qué hablamos de Biblia con alguien que ni la quiere ni la conoce? Muchas veces así es, la verdad. Pero bueno, por no dejarlo, lo mencionamos. Voluntad, razón y Biblia. Voluntad, razón y Biblia. Ahí está tu voluntad. Esa voluntad que todavía ocupas, porque muchos de los que se deprimen son mañosos. Es que no puedo, y que esto, y que el otro, y que aquello. Y de repente los encuentras haciendo cosas que dices: ¿y cómo se hace eso? ¿Y cómo si fue aquí? ¿Cómo si fue allá? Es que tiene voluntad, pero se deja empantanar por ese sentimiento de depresión que, ya lo dije, siempre ha estado en el humano, ¿sí? Entonces, la vida es hermosa, la vida es bella, y con Dios pues es mucho más, ¿sí? Vamos a tener un momento de reflexión y retirarnos ya, que creo que ya me alargué demasiado. Y a darle gracias a Dios por su palabra, por sus principios. Señor, te damos muchas gracias por este momento, por este espacio. Yo te pido que tu palabra siempre esté en nosotros. Ese inmenso respeto que tenían los hombres, Moisés, Elías, Job, ese respeto que tenían hacia ti, esos principios que conservaban, Padre, así queremos siempre vivir nosotros. Ayúdanos, bendícenos, y el día que tú nos llames va a ser no resultado de que nosotros decidamos por sentimientos de depresión, de angustia, ya no vivir, sino que tú lo decidas, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.